Vamos a la carta a Tito, la epístola a Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hoy el estudio se llama Desechando al divisor. Vamos a dividirlo en partes. Hoy vamos a ver la primera parte de Desechando al divisor y hoy llevamos el estudio número 17. Y quizá algunas personas que no conocen muy bien las escrituras, al leer este versículo o estos dos versículos, podrían decir que es demasiado duro, demasiado estricto. Aún parecería o dirían que sería unos versículos sin misericordia, porque si ustedes se dan cuenta, pues habla muy fuerte aquí Pablo le está hablando a Tito y le dice deséchalo, y le dice este hombre se ha pervertido, este hombre ha pecado, este hombre está condenado por su propio juicio. Entonces, quien no conoce las escrituras podría decir que no hay misericordia en esta persona o en este Pablo, como muchos creen eso, que Pablo era misógino y no sé qué tanto han hablado en contra de Pablo. Mas sin embargo, no es que no haya amor o que no haya piedad o que no haya sentimientos en Pablo, sino más bien hay exceso de amor y exceso de misericordia. Y todo esto que Pablo está hablando, si lo vemos de una manera carnal, lo vamos a ver sin misericordia. Mas sin embargo, si lo vemos del lado espiritual, vamos a ver el amor de Dios transmitido por medio de Pablo. Y por eso es que yo quiero dividirlo en varias partes, bueno, en 3 partes, no sé si sean 3 estudios, sino lo quiero dividir en 3 partes, este estudio. Y lo vamos a ver, estas 3 partes van a ser la carne y el espíritu, lo vamos a ver desde la perspectiva de la carne y el espíritu. Vamos a ver también acerca de la separación de la iglesia con el mundo, que también es importante estos 2 versículos. Y el último lo vamos a ver como el cuidado del Padre Celestial para con sus hijos. O sea, vamos a verlo de 3 maneras estos 2 versículos. No sé cuánto tiempo me lleve, pero es importante que lo vayamos entendiendo. Pero sobre todo, estos 3 puntos que vamos a ver, los vamos a mezclar o los vamos a inundar o los vamos a llenar de misericordia. Porque si no hay misericordia en lo que llevamos de estudios y sobre todo en estos 2 versículos, no vamos a entender el propósito de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Así que nosotros tenemos que entender que toda la escritura es hecha para amor y por amor a los escogidos de Dios. ¿Sí? Y si Dios le dice a Pablo que escriba esto, porque Dios le dijo a Pablo de una manera, recuerden que Dios a través de su Espíritu Santo guió a los escritores, y ya para que Pablo haya dicho después de una y otra amonestación, deséchalo, es porque Dios le mostró a Pablo que tenía que cuidar al pueblo. Y eso es el punto principal. Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Y eso se llama misericordia. Si Dios no tuviera cuidado de nosotros, sería un padre como los padres terrenales, que no les importa si andamos en alcohol, en drogas, en robos, en homosexualidad, en lesbianismo, en tantas y tantas cosas que están perdiendo al mundo. Sino que Dios, por medio de ese amor, por medio de esa misericordia, nos muestra lo que tenemos que hacer, pero sin olvidarnos de la misericordia y del amor. En estos versículos, o por medio de estos versículos, vamos a ver cómo
estas palabras tienen un trasfondo tan lleno de amor, de protección y de misericordia, que muy pocos, ¿sí?, o nadie puede mostrar rechazo, sino al contrario, debería demostrar agradecimiento. Tenemos que agradecer a Dios, a Pablo, o más bien a Dios, porque usó a Pablo para escribir o para dictar estos dos versículos. Este es un pasaje, de verdad, mis hermanos, que deberíamos de agradecer. Es un pasaje que debería de ser grandemente agradecido, tanto para la iglesia como para el divisor. O sea, no nada más voy a hablar acerca de cómo Dios protege a la iglesia, sino también cómo Dios tiene cuidado aún del divisor. Porque el divisor se supone que está dentro de la congregación. O sea, no es una persona de fuera, no es una persona desconocida, no es una persona que únicamente ataca por atacar. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de personas que están dentro de la congregación. Entonces, no es alguien que desconoce el evangelio, alguien que desconoce la palabra, mas sin embargo sí es alguien que no es convertido. Porque si ustedes se dieron cuenta, no está diciendo el hermano, sino está hablando de el hombre. Y también después más adelante en el versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, no está hablando de hermanos en Cristo, mas sin embargo sí está hablando de personas que están congregándose en el mismo lugar donde hay hermanos. Y si ustedes recuerdan, la palabra de Dios nos muestra que es necesario que esté el trigo y la cizaña. Es necesario que estén las ovejas y los cabritos. Pero nosotros no tenemos la potestad o no tenemos el derecho de decir tú no eres salvo o tú sí eres salvo. Pero sí también Pablo, o Dios a través de Pablo y a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de toda la Escritura, nos dice cómo debemos de prevenir y cómo debemos de tener cuidado. Así que todo lo que vamos a ver, mis hermanos, es lleno o debe de estar lleno de misericordia. Antes de encarar algún divisor, siempre tenemos que mostrar misericordia. ¿Y por qué? Porque recordemos lo que les dije hace un momento, que vamos a dividirlo en tres partes. Y la primera parte es la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primeramente? Es que no todos son carnales, ni todos son espirituales. Unos son carnales, unos son espirituales. Los espirituales lo discernimos de una manera, los carnales lo entienden de otra manera. Entonces no podemos también juzgar al carnal, al que es de la carne, si no entendemos lo espiritual. Por eso es que Juan, capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo hablando con Nicodemo. Y esto también lo quiero aclarar, porque no quiere decir que porque se congrega en un lugar de sana doctrina, o no quiere decir porque era un maestro de la ley, quiere decir que ya son espirituales. Mucha gente sigue siendo carnal, aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y a través de las Escrituras lo hemos entendido y lo hemos aprendido, que hay dos naturalezas, que hay dos tipos de personas, ¿sí?, que hay dos tipos de hombres, y ese es el hombre carnal y el hombre espiritual. Lo del mundo y lo del espíritu, lo mundano y lo celestial. Y no podemos mezclarlo. Siempre el espiritual debe de ver las cosas espirituales, el carnal no va a poderlo hacer hasta que no se convierta, se arrepienta y se convierta. Así también hemos aprendido que hay el bien y hay el mal, que hay la luz, hay las tinieblas, hay la verdad y hay la mentira. Y de esta manera es como vamos a ir llevando nuestro estudio para que aprendamos a discernir y a entender a los que están en tinieblas, a los que están en la mentira, a los que son carnales.
Y por eso Pablo, en estos versículos que le da a Tito, o en esta carta que le da a Tito, no está hablando, o nos está hablando más bien, de que no podemos mezclar la verdad con la mentira, lo carnal con lo espiritual y la luz con las tinieblas. Pablo, les decía yo hace rato, se oye muy tajante, ¿sí? Tienes que desechar al divisor. Si nosotros lo leemos de esta manera, es una manera tajante. Desecha al divisor. Y muchos es lo que han hecho. Desechan al divisor porque no han entendido que hay unas palabras antes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que antes de desechar al divisor en el versículo 10 hay unas palabras antes. Y esas palabras antes dicen después de una o dos amonestaciones. No está diciendo al divisor deséchalo, no, dice después de una o dos amonestaciones. Y si ustedes recuerdan, esto también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18. Así que no estamos desechando por desechar, no estamos expresando no misericordia o inmisericordes, no, estamos hablando de un Pablo que extiende su misericordia al igual que Dios, al igual que nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que el hombre que está causando división sea confrontado con su pecado y vaya al arrepentimiento, ¿sí? En caso de que no, entonces sí ya viene el versículo 11. Pero nosotros tenemos que poner mucha atención en eso, en que primero debe de llevar misericordia antes que juicio. El juicio debe de venir para aquellos que se rebelan al amor, a la misericordia y al perdón de Dios. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando recuerdan, estaba yo hablando del Juan capítulo 3, versículo 6, por eso es que nuestro Señor Jesucristo no desechó inmediatamente a Nicodemo, hablando de este versículo donde dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo, mira, tú no entiendes nada. No, sí lo confronta y le dice, bueno, tú siendo maestro de la ley, ¿no lo entiendes? Para entenderlo necesitas el Espíritu Santo de Dios. Y es lo mismo nosotros. Antes de desechar a alguien, tenemos que enseñarle que necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos extender misericordia. Así que ya de esta manera, entendiendo todo esto, podemos entender que lo que Pablo nos está diciendo es algo que lleva misericordia, es algo que Dios siempre mostró, es algo que nuestro Señor Jesucristo confirma o afirma por medio de Mateo 18, y es algo que nosotros también debemos de aprender. La palabra de Dios es clara. Dios siempre evitó que el pueblo de Israel se uniera en yugo desigual. Dios siempre evitó que el pueblo de Israel tuviera contacto o que aceptara o que recibiera o que viviera conforme a los del mundo. Si ustedes recuerdan, siempre él decía, si tú llegas a la ciudad de tal lugar, no tomes las costumbres que ellos toman, no hagas lo que ellos hacen, no adores a los dioses que ellos adoran. O sea, Dios siempre estuvo previniéndonos. Siempre tuvo misericordia de su pueblo, siempre tuvo cuidado de su pueblo y también siempre tuvo cuidado del extranjero. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios decía, si un extranjero quiere pertenecer al pueblo de Israel, se tiene que circuncidar y guardar la ley. Ahí Dios estaba mostrando ¿qué? Misericordia. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Alguien quiere ser parte de la iglesia de Cristo, hay que extender misericordia, hay que mostrarle la verdad de la palabra y de esta manera puede llegar al arrepentimiento. En caso de que no, bueno, pues ya llevaremos entonces la secuencia de Mateo 18. Pero mientras tenemos que extender la misericordia porque Dios tuvo misericordia del extranjero. Y recordemos que los extranjeros también somos nosotros.
Extranjeros éramos nosotros del pueblo de Israel. No conocíamos la ley, no conocíamos de Dios, mas sin embargo Dios no nos desechó. Dios extendió su misericordia y nos mostró su amor y nos da la oportunidad de arrepentirnos, y Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que tengamos cuidado antes de señalar, antes de rechazar, antes de desechar a alguien, ver en qué postura estábamos nosotros antes de haber conocido a Dios. Así que antes de continuar con esta enseñanza, veamos cuál es el objetivo del divisor en la congregación. Vamos a ir, les dije que íbamos a ir por partes. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del divisor? Nosotros, de acuerdo al versículo 10, encontramos que dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del divisor? ¿Sumar, restar o dividir? Y creo que la palabra es bien clara. Si se llama divisor es porque él quiere dividir. Y dice la palabra de Dios que un pueblo, un mundo dividido, un pueblo dividido, una casa dividida no permanece o no prevalece. Así que el verdadero hijo de Dios, nosotros los hijos de Dios, siempre vamos a buscar sumar. O sea, nosotros debemos de buscar sumar. ¿Qué estamos buscando? Sumar almas que sean salvas, almas que sean para Cristo. ¿Que no depende de nosotros la salvación? Claro que no, pero sí depende de nosotros que conozcan la verdad. Entonces nosotros no estamos buscando dividir, nosotros estamos buscando sumar. Mientras que el servidor de Satanás siempre buscará restar o dividir. Siempre va a querer restar. Ay, que son muchos los que se están congregando, pues voy a dividir para restar. O sea, va a querer dividir a la gente para que sean menos personas. Sabemos que esto depende de Dios también, que se van a ir los que no son de nosotros, los que no son de Dios. Pero al enemigo lo que le interesa es restar y dividir. Pero lo que más le interesa a él, o cómo va a lograr dividir y cómo va a lograr restar, es sembrando dudas. El divisor no va a llegar y va a decir inmediatamente, ¿saben qué? Esto no. No, va a empezar a sembrar dudas. Va a empezar a sembrar discordias, va a empezar a sembrar controversias, por lo cual siempre estará tratando, a través de todo esto, de dividir a la congregación. Él no viene para conocer de Dios, él no viene para aprender de Dios, él no quiere agradar a Dios, él lo que quiere es empezar a sembrar dudas. Pero ¿será verdad que Dios es bueno? ¿Pero será verdad que Dios no ama al pecador? ¿Pero será verdad que la salvación no se pierde? O sea, te va a empezar a meter dudas el divisor. O empieza a decir, oye, pero ¿será verdad que el pastor sí tiene su título? ¿Será verdad que el pastor sí estudió teología? ¿Será verdad? O sea, siempre va a estar sembrando dudas. Y si alguien de los que están escuchando al divisor no tiene el conocimiento de Dios, puede caer en esas dudas también. Entonces, por eso es importante que amemos a Dios con toda la mente. Porque si nosotros no amamos a Dios con toda la mente y no crecemos, va a llegar el divisor y le vamos a creer. Le vamos a decir, sí es cierto, pues yo nunca he visto el título del pastor, ni su diploma, ni su fotografía con su birrete y con su toga. Nunca lo he visto. No, se me hace que sí, que el pastor no aprendió. Porque Pedro sí aprendió. Pedro sí tenía su título. Pedro sí tenía su toga y su birrete. Y Pedro tenía su credencial de pastor y de apóstol. O sea, el sembrador de dudas o el divisor siempre va a estar sembrando dudas conforme a lo carnal. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de hablar de la toga y del diploma y de la credencial, eso es carnal, mis hermanos. Eso no, en ninguna parte de la Biblia dice
que tienes que tener un comprobante de tu llamado. Es tu vida, somos cartas leídas lo que tenemos que mostrar. No tenemos necesidad de una credencial, no tenemos necesidad de un diploma, no tenemos necesidad de nada, mis hermanos. Únicamente por medio de nuestros frutos, por medio de nuestra palabra, por medio de nuestra vida, vamos a mostrar si verdaderamente somos hijos de Dios. Pero el que siembra dudas, o el divisor, siempre va a estar buscando una manera de contrarrestar lo que estás aprendiendo. También va a estar sembrando discordias. Bueno, pues sí, la hermana dice que te ama, pero la otra vez yo la oí que estaba hablando mal de ti. Oye, pero no, la otra no estaba hablando mal de mí, porque si hubiera estado hablando mal de mí, estaría buscando ¿qué? El mal. No, estaba hablando mal de mí porque le estaba yo fallando al Señor, pero ¿qué crees? Ya me confrontó y ya me exhortó y ya me dijo que debo de enderezar mis pasos. Por eso es que debemos de tener cuidado, mis hermanos, cuando el que viene a sembrar controversias o viene a sembrar discordias, si verdaderamente está respaldado con la palabra de Dios. Recuerden que una cosa es discordia y otra cosa es exhortación para enderezar tus pasos. La discordia es porque no estoy de acuerdo en que esta hermana sea más espiritual que yo. No estoy de acuerdo en que esta hermana sea más bendecida que yo. O que este hermano tenga, el pastor le esté dando la oportunidad de que predique y porque a mí no. Y empiezan a sembrar discordias. Empiezan a sembrar división. Empiezan a sembrar controversias. Entonces tenemos que tener cuidado con esas personas que su propósito es dividir a la congregación. Tengan cuidado. ¿Qué es lo que quiere mostrarte la persona que se acerca a ti? ¿Algo que va a dividir o algo que va a restaurar a ese hermano, a esa hermana que está mal? ¿O va a ayudarte a confrontarte con tu pecado para que vayas al arrepentimiento? ¿Qué es lo que está sembrando ese hermano, esa hermana, o ese hombre o esa mujer? ¿Qué es lo que está cuál es su propósito? ¿Sí? Acuérdense que vimos que dijimos, vamos a ver el propósito del divisor. Entonces, ¿cuál es el propósito del divisor? El propósito del divisor es dividir. El propósito del divisor es restar. El propósito del hermano en Cristo es que se arrepienta y que tome nuevamente el rumbo correcto. Esas son las grandes diferencias y cada uno de nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es el propósito por el cual se está acercando la persona. ¿Sí? Porque la gran mayoría del divisor lo que está buscando es que voltees los ojos a él y que no voltees los ojos a Cristo. Que no mires a Cristo, que lo mires a Él. Mira, yo sí soy bueno, mira, yo sí soy misericordioso, mira, yo te aconsejo que mejor vámonos de acá de esta congregación porque no hay misericordia. Miren, síganme a mí, van a ver cómo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él está buscando la fama y el aplauso de Él. Por eso es importante que aprendamos a discernir. El divisor, como número siguiente, no está contento con la obediencia a Dios. A él le molesta tanta santidad, a él le molesta tanta obediencia, a él le molesta el amor a Dios, a él le molesta que no lo tomen en cuenta a él. Oye, pues tú, gracias a mí, tú ahora amas a Dios. No es gracias a ti, es gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la gracia, gracias a que Dios puso sus ojos en mí, te utilizó a ti, y qué bueno que te utilizó a ti, pero Dios me quiso escoger y te usó a ti como un vaso para que me transmitieras la palabra. Pero muchas veces el divisor está buscando que le honres a Él, que le ames a Él, que lo idolatres a Él. Entonces el divisor no está contento con la obediencia a Dios. Si ustedes recuerdan a Adán y Eva, yo no sé quiénes lo recuerdan, o sí saben quién es Adán y Eva, ¿verdad? El divisor sembró dudas y terminaron desobedeciendo a Dios.
Al divisor no le importa que obedezcas a Dios. Al divisor no le importa lo que él hable. Él va a tratar de sembrar dudas. Si ustedes recuerdan, a Eva creyó a lo que le sembró el divisor. Y por eso estamos pagando hasta el día de hoy, por la desobediencia de una persona que creyó a lo que le sembraron en su mente y en su corazón. No nada más fue en el corazón, también se lo sembró en la mente. Se lo sembró y le dijo, mira, ¿que no ves el árbol apetecible? No, sí es cierto, y aparte con él voy a alcanzar sabiduría. Cuidado, cuidado. El divisor, definitivamente, esto sí es bien claro, no es espiritual. El divisor no es espiritual. Por eso en el versículo 10 vemos que dice, el hombre. No está hablando de un hermano en Cristo. Se llamará este hermano en Cristo, dirá que es hermano en Cristo, dirá que cree en Cristo, dirá que Cristo vive, dirá tantas y tantas cosas acerca de Cristo, pero no es espiritual, es carnal, totalmente carnal. Por eso es divisor, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, su padre es el diablo. Y entonces el divisor no puede ser espiritual. El divisor es carnal. Únicamente le interesan las cosas de la carne. Aunque tenga apariencia de piedad. ¿Sí? Aunque se vea y digas, no, es que mira, él trae un pececito en su camioneta, en su carro. Él dice, gloria a Dios. Él dice, Dios te bendiga. Él siempre trae una Biblia bajo el brazo. A él nunca le faltan folletos. Él dice, Cristo vive, aleluya, aleluya. No, tengan cuidado, aunque tenga apariencia de piedad, porque no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure o se transforme o se disfrace de ángel de luz y que también sus líderes o sus seguidores o sus secuaces también tengan apariencia de piedad. Entonces, no juzguen por las apariencias, mis hermanos. No juzguen por lo como habla, sino juzguen conforme a lo que vive. Y vean si verdaderamente me está hablando para dividir o me está hablando para exhortarme y para regresarme al camino correcto. Tengan cuidado con eso. No, es que ahí no deberías de estar porque todo es Biblia, Biblia, gloria a Dios. No, es que ahí todo quieren con santidad, pues es lo que pide Dios. Es que no, ahí están dividiendo a las familias, sí, porque Dios divide, ¿a qué? A la luz de las tinieblas. Dios quiere unir familias, sí, pero siempre y cuando todos estén en Cristo. Pero si no, tenemos que estar divididos. Entonces tenemos que tener cuidado con el divisor carnal, ¿sí? Que él está buscando el mal para ti. Porque Dios divide, pero Dios divide porque te está protegiendo, por misericordia. El divisor carnal se introducirá encubiertamente en la congregación de los santos y buscará la forma de sembrar dudas, controversias y discordias, porque el divisor siempre estará en contra de la palabra de Dios. Y si el divisor está en contra de la palabra de Dios, pues va a estar en contra del pastor, va a estar en contra de la disciplina, va a estar en contra de la Biblia, va a estar en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Todo. Y va a sembrar dudas. Y va a sembrar discordias. No, la esposa del pastor ni te quiere. No, la esposa del pastor ni le interesas. No, al pastor ni siquiera se preocupa por ti. Lo único que le interesa es el dinero. Y dices, bueno, pero si nunca habla del dinero. No, pero el pastor de verdad no los ama a ustedes. Y empiezas a tener esas dudas. Porque si de veras le interesaras, se preocuparía por tu bienestar emocional. No, a mí me interesa su bienestar espiritual, mis hermanos. Porque ya cuando tienes un bienestar espiritual, vas a tener un bienestar emocional y no un bienestar emocionalista. ¿Sí? La diferencia, mis hermanos.
Así que va a estar en contra del pastor, en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de las enseñanzas, en contra de todo. Al divisor no le das gusto con nada. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, si el divisor está aquí una y otra vez que lo estás amonestando y no quiere enderezar sus pasos, deséchalo. En ningún momento Pablo, ni Dios siquiera, nos está diciendo que debemos convivir con él. Ni siquiera Dios nos pide eso. En Deuteronomio dice de esta manera: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que mucha gente tiene miedo de confrontar al divisor porque dice, no, es que es pastor, no, es que es cristiano, no, es que es hermano. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con el divisor, tiene apariencia de piedad. Se titula, se muestra como hijo de Dios, se muestra como siervo de Dios, incluso llega a decir que es profeta de Dios o pastor de Dios. Mas, sin embargo, tengamos cuidado de él, de lo que está saliendo de su boca. ¿Qué es lo que quiere mostrarme esta persona o esta gente que se me acerca o este pastor o este hermano que dice que es hermano? ¿Qué es lo que quiere? No, pues que te salgas de la congregación donde tú estás. ¿Y por qué? No, pues porque no, el pastor me cae mal. No, pues porque esto y porque aquello y porque bla, bla, bla. Pero nunca te va a decir porque es falsa doctrina. ¿Sí? Espero y estés entendiendo. El divisor va a atacar la doctrina con falsa doctrina. El divisor no va a atacar la doctrina con doctrina. Entonces debes de tener cuidado con eso, porque una cosa es doctrina y otra cosa es falsa doctrina. Por eso necesitas tener crecimiento espiritual, crecimiento intelectual y crecimiento emocional. Porque muchas veces nada más queremos crecimiento intelectual. Viene lo emocional y nos derrota. ¿Por qué? Porque viene el emocionalismo. Entonces tenemos que tener crecimiento espiritual, emocional e intelectual. Las tres cosas. Por eso es importante amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Para que no seas engañado. Entonces aquí vemos que el divisor viene con palabras carnales. El divisor dice, Dios quiere que prosperes. Y desde que estás aquí, no has prosperado. Y dices, híjole, sí es cierto, tú ya tienes casa, ya tienes carro, tienes a tu familia unida. No, sí es cierto, se me hace que si Dios quiere que prospere. No, Dios quiere que prosperes en santidad, Dios quiere que prosperes en obediencia, Dios quiere que prosperes en misericordia, Dios quiere que prosperes espiritualmente. Obedeced primero a Dios, buscad primero a Dios y su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, y si no viene la añadidura, no importa. Amén. Al final, ¿qué te vas a llevar? Nada. Pero un día vas a entregar cuentas delante del Creador. El divisor siempre va a venir sobre de ti ofreciéndote cosas terrenales. El divisor no te va a ofrecer cosas espirituales. El divisor siempre estará buscando cosas carnales, ofreciendo cosas carnales. Y si no, pregúntale a nuestro Señor Jesucristo lo que le ofreció Satanás en el monte. Pregúntenle. Pregúntenle si a nuestro Señor Jesucristo le ofreció algo espiritual. Si tú te postras delante de mí, yo te entregaré todos los reinos de este mundo. Si tienes hambre, pídele, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y únicamente cosas del mundo, terrenales. Por eso decimos que
el divisor es carnal, porque él no quiere sumar almas para salvación. Él quiere dividir, restar y acabar con las almas. El divisor busca introducir confusión, busca que la congregación se desestabilice y termine dudando de lo espiritual, porque su objetivo es que busquen lo del mundo. ¿Ya viste? Desde que yo estoy fuera de ese lugar, Dios me ha bendecido. Cada vez tengo más. Y cada vez tengo más dinero, y cada vez tengo mejor posición, y mira, yo ya puse un negocio, mira, yo ya puse otro negocio, yo ya mira esto, aquello, la congregación donde estoy somos más de 500, más de 1000, más de 2000, somos una cobertura grandísima. El divisor siempre va a estar mostrándote lo carnal. Oye, ¿cómo va tu matrimonio? Bueno, ese sigue igual, pero tú no te preocupes. Oye, ¿cómo sigue tu vida espiritual? No, cada vez peor, pero tú no te preocupes. Yo tengo lo que tanto anhelaba. Sí, anhelaba tu carne. Tengamos cuidado con la manera como se expresa el divisor. El divisor ofrece fama, fortuna, aplausos, libertinaje. Haz lo que tú quieras, al fin que Dios así te quiere y te ama. Dios te ama. No importa, Dios conoce tu corazón y Dios te entiende por lo que estás pasando. Dios sabe cuánto has sufrido y Dios quiere que tengas una vida mejor. Se oye bonito, ¿verdad? Pero nunca te van a decir Dios quiere que tu alma se salve. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que sea transformado tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Dios quiere quitarte tu avaricia. Dios quiere quitarte de los afanes del mundo, etcétera y etcétera. Cosas espirituales, mis hermanos. El divisor dice, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que seas famoso, Dios quiere que no pases hambre, Dios es rico y quiere que participes de sus riquezas aquí y ahora. El divisor siempre va a venir con palabras carnales, con deseos que perecen. Y el problema, mis hermanos, es que el espiritual débil en la fe puede llegar a creer en las propuestas del divisor. ¿Por qué muchos son los que se pierden? Porque le dijo eso nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Muchos son los que se pierden. Pocos son los que hallan la puerta estrecha. Pocos son los que caminan en el camino angosto. Así es. ¿Por qué? Porque muchos débiles en la fe, muchos congregantes, lo único que están buscando también es la prosperidad económica o la prosperidad carnal. Por eso pueden ellos llegar a creer las propuestas del divisor. Por eso Pablo dijo tajantemente, deséchalo. Pablo, si ustedes se dieron cuenta, después de una o dos amonestaciones, ¿qué dijo? ¿Dale otra oportunidad más? No. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Después de una o dos veces, ¿dale otra oportunidad más? No. Dios está dándote una y dos oportunidades. Dios dice, bueno, le daré un año más. Pero al divisor nada más le da de una a dos. La tercera, ahora sí como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Y la tercera es deséchalo. Deséchalo. Por eso Pablo lo dijo de esta manera, deséchalo, no tengas comunión con él, ni aún comas con él. Así que mis hermanos, no podemos decir que somos espirituales y vivir como carnales, por lo cual no debemos mezclar lo terrenal con lo espiritual. ¿Sí se acuerdan que lo íbamos a dividir en tres partes, verdad? La primera parte fue ¿qué? Carnal y espiritual. Entonces nosotros no podemos estar viviendo en lo carnal y en lo espiritual. No podemos hacer esto. Tenemos que dividir lo carnal y lo espiritual. Y no estoy hablando acerca de que no vas a vivir comiendo, vistiéndote y etcétera. Estoy hablando de los deseos carnales que te desvían del camino de Dios. Que quede bien claro eso. ¿Sí? Porque van a decir, no, pues entonces ya voy a sacar alitas y ya me voy a ir al cielo. No, ni siquiera vas a tener alas. No, no estoy hablando de eso, sino que aprendan a discernir lo carnal
y lo espiritual. Lo carnal, cuando estoy hablando de esto, es lo que te aparta del camino de Dios. Y el divisor totalmente es carnal y va a tratar de introducirte al mundo, pero maquillando su mentira. Por eso es que nuestro Dios dijo también en Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eso es lo que está diciéndonos, de que lo carnal y espiritual no pueden mezclarse. No podemos vivir un sincretismo religioso. No podemos vivir un cristianismo sincrético. ¿Qué es un cristianismo sincrético, mis hermanos? ¿O cómo lo podríamos ver? Porque hablamos de sincretismo y decimos, es que los católicos, es que los... No, vamos a hablar de los que se dicen cristianos. Sincretismo cristiano. Vamos a hablar qué puede ser lo que nos hace dividirnos. La doctrina como número uno. No podemos tener sincretismo religioso con los adventistas. No podemos tener sincretismo religioso con los mormones, no podemos tener sincretismo religioso con los testigos de Jehová, no podemos tener sincretismo religioso con los unitarios, no podemos tener sincretismo religioso con aquellos que van en contra de la sana doctrina, que se pierde la salvación, que el bautismo es para perdón de pecados. No podemos tener ese tipo de sincretismo. Si yo voy a ir, no es para tener sincretismo, sino para tratar de que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Y si no, después de una o dos amonestaciones, mejor los desecho. Y es lo mismo en la congregación. Ok, oye, pero es que yo creo que la salvación sí se pierde. No se pierde. Mira, vamos a aprender en la palabra de Dios. Y no, pues no, la salvación se pierde. Aquí te están enseñando mal. Después de una o dos amonestaciones, deséchalo. No, mejor vámonos para allá. Mira, allá, aunque dejemos de comer carne de cerdo, pero vivimos mejor. No, eso es sincretismo religioso o sincretismo cristiano. Y hay mucho sincretismo. Hay mucho sincretismo. Así que debemos de tener cuidado de no aprender a hacer según las abominaciones de aquellos que se dicen cristianos. Dios nos advierte del divisor y dice: no hagas lo que esos pueblos hacen, no te unas a ellos, no hagas sincretismo con sus creencias. Y dice después: apártate de ellos. Apártate de ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el divisor? Apartarme totalmente de él. ¿Después de qué? Después de una o dos amonestaciones. Eso se llama, ¿qué dijimos? Misericordia. El divisor, por su naturaleza carnal, siempre estará de continuo a contradecir los mandatos de Dios. Mas, sin embargo, los hijos de Dios rechazamos todo lo del mundo porque somos espirituales. Las dos naturalezas están en una total disputa siempre. Siempre. No podemos estar uniendo las dos naturalezas. Es una lucha constante. No os unáis en yugo desigual. No permitas que se unan en las dos naturalezas, espiritual y carnal. Porque el permitir que las personas que causan divisiones en la congregación permanezcan en la congregación es permitir que confundan a los débiles en la fe. Hace poco sucedió, mis hermanos, aquí en la congregación. Una persona tenía otra creencia que iba en contra totalmente de la palabra de Dios. Y siempre ha pasado, pero bueno, lo más cercano es de apenas. Donde se le decía: es que tienes que perdonar. No es que no quiero perdonar. No, pues es que tienes que perdonar. No es que no quiero perdonar. ¿Sabes qué? Ya después de 2, 3, ¿sabes qué? Te vamos a desechar. Porque estás dividiendo a la iglesia. Estás confundiendo a la iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con estos que están sembrando división. No podemos permitir que permanezcan en la congregación, porque si yo permito como pastor que permanezcan en la congregación los divisores, no es lo mismo, a ver, tantito,
un paréntesis. No es lo mismo que dentro de tu corazón estés dividido, pero no lo externas. Ahí sí ya no soy Dios, ¿eh? Yo no tengo poder para saber qué es lo que piensa tu mente, tu corazón. Pero si tú lo estás externando, entonces sí, tengo que amonestarte 1 o 2 veces. Ahí sí tienes que amonestar tú también a la persona. No porque, eso le toca al pastor, eso le toca a la esposa del pastor. No, mis hermanos, te toca también a ti. Si tú sabes que hay un divisor, si tú sabes que alguien está tratando o sembrando discordia, tú tienes la responsabilidad de confrontarlo. Si tu hermano está desviado, ve tú con él y amonéstale. Si te oye, has ganado un hermano. Si no te oye, dilo a 2 o 3 testigos. Si te oye, has ganado al hermano. Si no te oye, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tómalo por gentil o publicano. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Después de 1 o 2 amonestaciones, tómalo por gentil o publicano. O sea que deséchalo, no puede tener comunión contigo. En el Antiguo Testamento, ¿qué era? La lepra. Que vaya con el sacerdote, tiene lepra, deséchenlo. Y que vaya gritando, soy leproso, soy leproso, soy leproso. ¿Hasta qué? Hasta que sea limpio. Es lo mismo. Aquí estamos buscando ¿qué? Hasta que se arrepienta, hasta que se convierta a Cristo. Ese es el propósito. No es falta de misericordia, mis hermanos, es extender su misericordia, porque probablemente Él no se ha dado cuenta que es un divisor, que es un carnal y que no es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de desecharlo, de retirarlo? Que vaya al arrepentimiento. Y si no, véanlo en 1 Corintios, donde el tal sea retirado de la congregación, de la comunión, para que un día se arrepienta. ¿Y qué sucedió en 2 Corintios? Se arrepintió. Y no fue falta de misericordia de Pablo, sino extendió su misericordia para que ese joven que andaba con su madrastra se arrepintiera y dejara su pecado. Es lo mismo con el divisor. Si nosotros permitimos que se desvíen de la verdad a algunos y dejarlos que no vayan a la salvación, es permitir que vayan a condenación, y todo por no desechar al divisor. Entonces tenemos que amonestarlo, tenemos que reprenderlo, tenemos que desecharlo si no se arrepiente, porque no nada más está corriendo peligro el divisor, sino está corriendo peligro la congregación. Tenemos que tener cuidado. Yo se lo dije a esta persona, ya no puede seguir viniendo. ¿Pero por qué, pastor? Porque tengo que tener cuidado de ti y de la iglesia. Porque Dios me puso al cuidado de la iglesia. Y yo no puedo permitir que estés así. O te arrepientes o te vas a tener que retirar. ¿Prefirió retirarse? Adelante. Pero yo no puedo permitir que la iglesia sea mezclada con falsa doctrina o con un divisor. Alguien por ahí dijo, yo nunca he visto que una manzana podrida la meta yo en una canasta de manzanas sanas y la manzana podrida se sane. Dice, yo nunca lo he visto. Yo he visto que si una manzana podrida la pones en una canasta de manzanas sanas, todas se van a podrir. Entonces, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer si la manzana se está pudriendo? Quitarla de las manzanas sanas. Poca levadura leuda toda la masa. Así es, mis hermanos. Así que estos versículos, o este versículo que acabamos de desglosar un poco, el versículo 10 y el versículo 11, no se trata de odiar. No es odio. No es rechazo total de que ya no te quiero ni ver. No, estoy orando para que te arrepientas. Estoy pidiéndole a Dios que te muestre la verdad y que un día llegues arrepentido y te arrepientas verdaderamente y llegues a los pies de Cristo. Ese es el propósito, no es de que te odio. Incluso en Proverbios dice así la palabra de Dios: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua.
Nosotros estamos dando el pan de vida. Nosotros estamos dando el agua que lleva a salvación y vida eterna. Esto lo leen en Proverbios 25-21. Y la palabra de Dios también nos dice que de esa manera ascuas estamos amontonando sobre su cabeza. Así que, mis hermanos, no es odio, no es rencor, no es falta de perdón, sino es misericordia. Pablo, cuando dijo que desecharan a ese joven que estaba teniendo relaciones con su madrastra, no era porque lo odiara, sino porque se estaba llenando de pecado toda la congregación y tenían que quitar esa manzana podrida, tenían que quitar esa levadura para que él fuera al arrepentimiento y también para proteger a la congregación. Así que, mis hermanos, cuando Pablo está diciendo, después de una o dos amonestaciones, deséchalo, no es falta de perdón, no es odio, no es rechazo total, sino es misericordia y protección. Protección a la iglesia. El espiritual, mis hermanos, entiende que hablar de desechar o separarnos de los carnales no es odio, no es desprecio, sino que es amarlos a ellos, ya que al nosotros retirarlos de la comunión de la iglesia es buscar su arrepentimiento. Cuando nosotros los retiramos de todo esto, a veces dicen, oiga, ¿y por qué no en el convivio de la iglesia, por qué no permitimos que vengan los inconversos? No, que ellos también sientan que son rechazados para que un día se conviertan, anhelen estar en la comunión. Todo esto tiene un propósito, mis hermanos. Y por eso es que Jesucristo nuestro Señor se encargó de hablar esto en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si tu hermano sigue pecando, llama a 2 o 3 testigos. Y si no, entonces sí, ya hasta el final. El propósito no es desechar al que causa divisiones para que se pierda. Eso es importante que entendamos. Yo no quiero desechar a nadie para que se pierda, sino para que Dios trate con él y vaya al arrepentimiento. El propósito es que se arrepienta, aunque no siempre es así. Judas fue rechazado y no se arrepintió. Pedro fue rechazado, mas sin embargo se arrepintió. El joven fue rechazado de la comunión de los santos y se arrepintió. Alejandro el calderero fue rechazado y no se arrepintió. Pero eso no depende de nosotros. Oiga, pastor, pero es que ya desechamos a fulano de tal y no se ha arrepentido. Eso no depende de mí. Así es. Depende de mí obedecer a Dios. Y dice Dios que después de 1 o 2 amonestaciones lo deseche. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? No sé. A lo mejor entregar a Jesucristo como Judas. O a lo mejor arrepentirse y confirmar a sus hermanos como Pedro. Eso yo no lo sé, eso solamente Dios lo sabe. Pero los dos fueron zarandeados, los dos fueron confrontados, pero solo uno se arrepintió. Eso le toca a Dios. Muchos, en lugar de arrepentirse, se enojan y tratan de poner en mala disciplina y llegan a decir que los amenazamos y que no, es que me amenazó y que esto y que aquello. No estamos amenazando, estamos disciplinando conforme a lo espiritual, conforme al amor, conforme a la misericordia de Dios. Pero el carnal no lo va a entender. El carnal dice, me quitaron mi salvación, me amenazaron, me rechazaron, no quisieron que yo estuviera con ellos. Claro que no, estás pudriendo a las demás manzanas. Entonces tenemos que aprender a discernir ¿qué? Espiritualmente, mis hermanos. El carnal va a hablarte carnalmente. Escuchen lo que hablan los carnales. Y no estoy hablando de tus hermanos en la carne, ¿eh? Estoy hablando de los que andan en la carne. Esas personas que andan en la carne, escucha lo que hablan. Y discierne. Y discierne. Así que, mis hermanos, el pedirle a una persona que se dice hermano, que se arrepienta de lo que está hablando o haciendo,
no es falta de amor. Al contrario, es amor, amor de Dios. Cuando decimos Dios trata con él y a lo mejor se va a la quiebra, pierde un brazo, pierde una mano, pierde un ojo, es mejor llegar sin un ojo al reino celestial que todo su cuerpo se pierda en el infierno. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, mis hermanos, ¿qué preferimos? ¿Que pierda un brazo y que regrese al camino? ¿Que conozca verdaderamente el reino celestial? O que sigan sus riquezas y todo, y tú digas, no, pues qué bueno que sigue siendo cristiano. No es cristiano. Por sus frutos se conoce. Y Pablo en estos versículos está diciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, ya que ninguno de nosotros queremos que vayan las almas a condenación, sino que sean salvos a través de Cristo. Y esto se llama amor y misericordia. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender también por Mateo 18, el amor de Dios. Dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está diciendo el hombre. Y si aquí se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo dice tu hermano. O sea, estamos dando el lugar a la duda. Puede ser un hermano que está confundido, puede ser un hermano flaco en la fe, puede ser un hermano que escuchó voces y como era niño espiritual, pues creyó a las mentiras. Entonces voy, lo exhorto, voy, lo reprendo y regresa el hermano a Cristo. El segundo también es hermano, es reprendido, pero ya el tercero y cuarto, por eso es que Pablo dice después de 1 y 2 amonestaciones. Pablo está dando el lugar a la duda también. Vamos a amonestarlo, no, sigue dividiendo. Vamos a amonestarlo, sigue dividiendo. No, pues ya en la tercera deséchalo, porque el tal está pervertido y peca. El tal no es hermano, el tal es un hombre, el tal es una persona, el tal es un carnal. Vive en la carne. Dios nos está dando también la enseñanza de extender la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Entonces nosotros tenemos que extender la misericordia. Tenemos que hablar con misericordia, reprender con misericordia, confrontar con misericordia y ya después entonces sí, desecharlo. Y no quiere decir que el que lo deseches lo estés odiando. Ya lo acabo de decir hace rato. O sea, no, ya lo rechacé, ya que se vaya y que se pudra en el infierno y que se vaya a condenación. No, mis hermanos, esas no son palabras de un hermano en Cristo. Esas no son palabras espirituales. Nosotros estamos anhelando que se arrepientan aquellos divisores, aquellos que andan en lugar incorrecto. Que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina, el confrontarlos, el amonestarlos 1 y 2 veces, ¿cuál es el propósito de que se arrepienta? ¿Quién se arrepiente? El hermano. El que no se arrepiente no va a conocer los frutos apacibles. No va a entender los frutos apacibles. Va a decir, me rechazaron, me odiaron, no me quieren, me amenazaron, están en contra de mí, no entienden lo que es amor, ellos no tienen misericordia. Eso va a hablar el carnal. Pero el hermano en Cristo va a decir, gracias por tener cuidado de mí, gracias por haberme disciplinado, gracias por haberme exhortado, gracias por que de verdad yo ya me estaba desviando, yo ya estaba escuchando las voces del divisor. Ahora también quiero que quede claro, mis hermanos, el divisor no siempre va a ser una persona. Aquí está hablando de una persona, pero a veces es también concupiscencia. A veces también dices, no, es que no, como que son muy estrictos los pastores. Cuidado cuando escuchas al divisor que está dentro de tu mente. Cuidado, mis hermanos, tengan cuidado con eso.
Así que el propósito de disciplinar, hablando ya de la persona, de las personas, del hombre o de la mujer, el propósito de disciplinar al divisor es para que se arrepienta y sea salvo. Y Pablo lo que quiere es que al disciplinar al divisor sucedan dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que van a suceder si nosotros disciplinamos? Y no lo estoy diciendo yo, también lo dice la palabra de Dios. Después de que el divisor sigue tratando de dividir y tú lo vas a disciplinar, tú lo vas a exhortar, tú lo vas a exhibir delante de todos, es para que la iglesia tema, para que tenga cuidado la iglesia, para que diga, no, aquí sí ejercen disciplina. No, aquí sí no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo estar allá donde cualquiera hace lo que quiere, hacen lo que bien le parece. La mujer anda de falda en la congregación y anda de minifalda cuando anda afuera, o anda con sus jeans, o anda con sus leggings, o no sé cómo les llaman. O sea, si se dan cuenta, mis hermanos, hay congregaciones donde nada más tienen apariencia de piedad. Andan con velo y allá afuera andan con el pelo suelto. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. La iglesia que no tiene disciplina, o más bien, la congregación que no tiene disciplina, no es iglesia. La iglesia verdadera tiene que tener disciplina. Así que una es para que la iglesia tema y la otra es para que el divisor se arrepienta. Esos son los dos propósitos. Si tu propósito dentro de la iglesia no es ese, tú también eres un divisor. Porque el propósito es, hermano, te estoy confrontando, no para que te vayas de la iglesia, no para que sigas en el mundo, no, es para que te arrepientas. Así es. Es para que te arrepientas. Y si lo exhibe el pastor en la iglesia, es para que la iglesia tema. Y diga, no, yo te quiero caminar derechito. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo, eso es lo que Dios habla en su palabra y es lo que nuestro Señor Jesucristo también enseña. Si después de que lo dijiste a la iglesia no se arrepiente, tenlo por gentil o publicano, para que un día se arrepienta. Pablo, por eso es que le dice a Tito, después de una y otra amonestación, Pablo no quiere que esta persona se pierda, pero no puede dejar que permanezca en la iglesia, porque si permanece en la iglesia puede llegar a dividir la iglesia o la congregación. Gracias, mi hermano. Así que si esta persona persiste en continuar con su rebeldía, entonces sí viene desecharlo de la congregación. Hasta aquí me voy a quedar el día de hoy, mis hermanos. Hasta el día de hoy me voy a quedar en este punto. No lo terminé, definitivamente no lo terminé, pero sí tenemos que aprender también a identificar al divisor. Eso lo vamos a seguir mostrando o viendo en la próxima enseñanza, en el próximo estudio, pero espero y lo que nos ha mostrado Dios lo podamos entender, discernir espiritualmente y veamos que reprender a alguien no es falta de amor, sino al contrario, es amor y es misericordia. Cuando Dios te reprenda, cuando Dios te exhorte, cuando Dios te muestre que estás equivocado, dale gracias a Dios, si es que eres hijo de Dios, y si no, pues vas a terminar retirándote, porque el verdadero hijo de Dios no le agrada mucho la disciplina al momento, pero después ve los frutos apacibles. Vamos a orar, mis hermanos.